En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy comienza, como han visto, el tiempo de Septuagésima, que es un preludio de la Cuaresma, una preparación para no pasar derecho desde la Navidad Epifanía a la Cuaresma y Pascua. Entonces, como ven, los ornamentos son morados, preparándonos para la penitencia. No hay gloria en la Santa Misa, y otras cosas que cambian en el breviario del sacerdote. Por ejemplo, no se dice el Aleluya, sino que se dice Laus tibi Christe, gloria a ti Cristo, en vez de decir Aleluya. Bueno, hoy predicaremos entonces sobre el Evangelio, no el de que hemos leído, sino un Evangelio siguiente en el Evangelio de San Mateo capítulo 20. Ya hemos predicado alguna vez sobre esta parábola difícil, como dicen los que estudian. Hoy predicamos entonces sobre el Evangelio de San Mateo capítulo 20. Pero nos ayuda el Evangelio de hoy la última parte, la última frase misteriosa. Así serán los últimos primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados y pocos elegidos. Esta sentencia de nuestro Señor Jesucristo, dicen los exégetas, que tienen numerosas interpretaciones. Para nosotros habla de unos fieles que se vinculan con el reino de nuestro Señor. Muchos son llamados a reinar con nuestro Señor, mas pocos son los que van a reinar, pocos son los elegidos. No quiere decir que no sean salvados, no se salven, pero no todos los que salven van a reinar con Cristo. Por ejemplo, no todos los discípulos, no a todos los discípulos se les prometió que se iban a sentar sobre 12 tronos nomás, para reinar sobre la casa de Israel. Muchos son los llamados a reinar con nuestro Señor, mas pocos son elegidos. Pocos son elegidos para reinar en su reino. Así termina el Evangelio de hoy. Luego sigue el Evangelio de San Mateo, con el tercer anuncio de la pasión de nuestro Señor, profetizada a sus apóstoles, y luego lo que se llama la ambición de los hijos del Zebedeo, que está en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Marcos. Vamos a leer rápidamente el texto para poder predicar. San Mateo 20:20, muy fácil de memorizar. Entonces se llegó a Cristo la madre de los hijos del Zebedeo, junto con sus hijos, postrándose y haciendo ademán de pedirle algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Dícele: di que se sienten estos dos hijos míos, uno a tu diestra y uno a tu izquierda, en tu reino. Respondiendo Jesús dijo: ¿no sabéis qué pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Dícenle: podemos. Díceles: mi cáliz ciertamente beberéis, mas el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí otorgarlo, mas es para quienes está reservado por mi Padre. En cuanto oyeron esto, los 10 se enojaron con los dos hermanos. Mas Jesús, llamándoles así, dijo: ¿sabéis que los jefes de las naciones las tratan despóticamente, y los grandes abusan con ellos de su autoridad? No ha de ser así entre vosotros. Antes, quien quisiera entre vosotros venir a ser grande, será vuestro servidor. Y quien quisiere ser entre vosotros el primero, será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Ese es el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Marcos agrega cosas, por eso lo vamos a leer también. Marcos 10:35. Y se vienen a él Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, no habla de la madre, y le dicen: Maestro, queremos que hagas con nosotros lo que te pedimos. Él les dijo: ¿qué queréis que haga con vosotros, yo? Ellos le dijeron: otórganos que, uno a tu diestra y otro a tu izquierda, nos sentemos en tu gloria. Mas Jesús les dijo: no sabéis qué cosa pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos.
Mas Jesús les dijo, el cáliz que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentarse a mi diestra o a mi izquierda no es incumbencia mía otorgarlo, sino que es para quienes está preparado. Y como oyeron esto, los 10 comenzaron a enojarse con Santiago y Juan. Y llamándolos así, Jesús les dice, ¿sabéis que los que figuran como jefes de las naciones los tratan despóticamente, y los grandes entre ellos abusan contra ellos de su autoridad? No es así entre vosotros. Antes el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser primero será esclavo de todos. Puesto que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate por muchos, como rescate por muchos. Hasta acá los dos evangelios. Como habrán visto, habrán notado, hay diferencias. En el Evangelio de San Mateo se presenta a la madre, que presenta la petición. En el Evangelio de San Marcos directamente a Santiago y Juan. La mujer del Zebedeo, Salomé, su presencia sugiere también, dicen los exégetas, la presencia de las otras mujeres. No creo que haya estado sola. Y también de la Virgen María. Ahí va cambiando el panorama. Esta mujer, la mujer del Zebedeo, Salomé, y las otras mujeres también las hallaremos luego junto a la cruz. Habían entendido perfectamente de nuestro Señor eso de beber el cáliz. Era una de aquellas mujeres de que habla el Evangelio de San Lucas, que siguió a Cristo nuestro Señor y le asistía con sus bienes. Por eso tenía tanta confianza. Y nuestro Señor le permite. Imaginemos la escena. Tiene una explicación esta escena obvia y natural, ya que no solo a los apóstoles, sino también a los discípulos y a las piadosas mujeres, habían oído de nuestro Señor la promesa que le había hecho a los apóstoles de sentarse en 12 tronos para ser con él jueces en su reino. Pero no estaba tan desubicada la cuestión, porque toda la iglesia, muy pequeña en ese momento, 12 apóstoles, la Virgen y las piadosas mujeres, 72 discípulos, que era toda la iglesia, había escuchado que los 12 apóstoles se iban a sentar en 12 tronos para ser jueces en su reino. Entonces se atreve, la madre de los Zebedeos se atreve a pedirle, ya que mis hijos se van a sentar en 12 tronos, que sean en el primero y en el segundo. Ya hemos dicho que este pasaje que narra San Mateo y San Marcos, lo que pide la madre de los hijos del Zebedeo, en el Evangelio de San Marcos dice, otórganos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda en tu gloria. Aquí, en tu gloria, los exégetas dicen que eso es usado como equivalente de la parusía. Esa es su gloria. Y en San Mateo, entonces, la parusía es equivalente a su reino. Venga tu reino, decimos en el Padre Nuestro. Como que el reino todavía no vino, al menos no es su gloria, menos hoy en día, que ya estamos a punto de que Él pueda venir y decir que tiene que establecer de nuevo su reino, su gloria. Tal vez en la Edad Media hubieran dicho, bueno, pero su reino, su gloria está acá entre nosotros, al menos en Europa y luego en América, más adelante, gran parte de América. Sin embargo, como dicen los exégetas, en Marco dice, en tu gloria. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria. Citan pasajes que dicen que en tu gloria significa la parusía, que es equivalente a la parusía. Y entonces San Mateo equipara su reino con la parusía. Observemos qué accesible que era nuestro Señor. Por eso Él era realmente manso y humilde de corazón. Ante toda la iglesia y ante la Santísima Virgen María, su prima hermana, se atreve a ir delante de todos y le pide algo bastante atrevido.
Pide para sus 2 hijos los primeros puestos. Esta está interesada en el porvenir de sus hijos, la madre. Muy bien. No para que ocupen puesto en este mundo. No tiene ambiciones mundanas, que hay que tratar de sacarse esas ambiciones mundanas. Piden honores, poder y autoridad, pero lo piden en tu gloria, en su reino. Que está muy bien, ya lo vamos a ver. La madre entonces formula la demanda, pero son los hijos los que reciben la respuesta. El Señor le habla luego a Santiago y a Juan. Son ellos quienes reciben la respuesta. Entonces, detengámonos primeramente en eso. Las madres también están muy bien que estén interesadas en el porvenir de sus hijos, pero no en el porvenir mundano, en el porvenir de este mundo, en la gloria de este mundo, en que los consideren bien. No. Esa mujer que lo seguía a nuestro Señor desde Galilea, que lo ayudaba con sus bienes para vivir, que luego va a estar al pie de la cruz con la Santísima Virgen María, ya estaba muy bien lo que pedía. Se había realmente entendido que en su gloria era cosas había que pedir. Lo que pasa es que lo que no sabía ella era que esa gloria iba a venir muchos siglos después, milenios después. En eso se confundió nada más. Por eso nuestro Señor los corrige. Ahora veamos cómo los corrige. Entonces, la respuesta la reciben Santiago y San Juan. Nuestro Señor no se indigna con ellos, ¿no? Como con los fariseos. Eso lo notan los exégetas. Se tendría que haber indignado, pero no se indigna para nada. Ya tenían un puesto entre los 12 tronos. Les dice, no sabéis lo que pedís. Y aquí nuestro Señor le dice, está bien lo que deseáis, sí, pero no el primero y el segundo puesto, porque eso ya está decretado por mi Padre. Nuestro Señor lo que aprovecha entonces, por eso notan los exégetas que Él no se indigna con ellos, no están pidiendo algo descabellado, al contrario, está muy bien pedir estar en su gloria, cuando venga el Hijo del Hombre. Eso es lo que también debemos pedir nosotros, y eso debemos buscar para nosotros y para nuestros hijos, estar con Él en su gloria. No tal vez el primer y segundo puesto, porque eso no corresponde. Ahora vemos. Entonces nuestro Señor aprovecha para orientarlos. Pero no me toca a mí otorgarlo. Ciertamente estaba presente aquella que iba a sentarse a su derecha, que era la Santísima Virgen María, y ella no dice nada. Ni tampoco, luego cuando se indignan los apóstoles, ella no se indigna. Ella deseaba estar con su Hijo en su gloria. Luego, a lo largo de los siglos, la Iglesia, Dios, por medio de la Iglesia, la va a poner en su lugar. La va a poner a la derecha de Cristo nuestro Señor, en ese primer puesto. No sabemos quién irá segundo. Algunos dicen San José, otros dicen San Pedro. No lo sabemos. Eso lo determinó el Padre. Aunque en el Evangelio de San Marcos no se cita al Padre, sino que dice, sino que es para quien está preparado, o sea que realmente va a haber a alguien a la derecha y a alguien a la izquierda. No es que nuestro Señor le dice, ustedes no entienden nada. Yo cuando venga en el juicio final me voy a sentar solo y voy a juzgar a todo el mundo y todos los demás van a estar enfrente mío. No. Va a tener hombres y mujeres que van a reinar con Él y se van a sentar en sus tronos. Eso va a ser así, que no tenía sentido si es el juicio final. Porque en el juicio final está solo Dios y todos los demás enfrente de Él y son divididos a la derecha y a la izquierda. Acá se refiere a otro juicio, a otro reino, que Dios no permitió que se entienda, como también no permitió otras cosas. Porque si no lo hubiera dicho, en cambio acá dice no. El versículo 40 dice, el cáliz que yo bebo, beberéis, y el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, mas el sentarse a mi diestra y a mi izquierda no es incumbencia mía otorgarlo, sino que es para quien está preparado. O sea, va a haber uno que esté a la derecha y uno que esté a la izquierda en su reino, no todos enfrente. Entonces quiere decir que va a reinar Él y va a tener correinantes, como dice el Apocalipsis. Bien. Por eso a lo largo de la historia vemos que la Santísima Virgen María, estando presente, no se indignó,
ella aceptaba la voluntad de Dios. Sí, por supuesto, la iglesia después la puso a la derecha de nuestro Señor, por eso tiene tanto poder, porque eso que el Padre había reservado le correspondía a ella, porque nadie como ella lo acompañe después en la cruz y en el sufrimiento. Pero no me toca a mí otorgarlo. Ciertamente estaba presente aquella que iba a sentarse a su derecha en su gloria, en su parusía. Por eso se dice luego después y se confunde de que el reino va a ser de María. Claro que va a ser de la Santísima Virgen María, pero a la derecha de Cristo, ciertamente, ciertamente. No se llega a la gloria, dice Cristo, sino por el sufrimiento y el trabajo por la cruz. Aquí se ven que los hijos del Zebedeo, con docilidad, que eso también se lo reconoce nuestro Señor, están dispuestos a beber el cáliz. Ahí entendieron, antes de que venga la gloria, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado? Podemos, le dijeron con docilidad. Por eso los alaba. La respuesta de sus dos apóstoles muestra un encendido amor por su maestro. Quieren que llegue su reino. Claro, Señor, queremos que llegue lo antes posible. Sí, nos hemos equivocado en el primer y segundo puesto, pero eso lo pasa por alto nuestro Señor. Nuestro Señor alaba la respuesta de sus dos apóstoles. Por eso les puso hijos del trueno. Por su encendido amor al Maestro. Quieren que llegue su reino, que es lo que tenemos que querer nosotros. Que pase este mundo lleno de miseria, de pecado, de maldad, de obstinación contra Dios, y que venga su reino. El Señor nos dice, esperen, falta todavía. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o que he bebido ya? Podemos, Señor. Y reciben enseguida los dos apóstoles la seguridad, porque ahí le profetizó nuestro Señor, de que ese destino lo van a pasar. Le profetiza y le da la gracia del martirio a uno y al otro de sufrir por Cristo. Porque el Señor se lo dice, se lo profetiza. Ciertamente mi cáliz beberéis. Le está diciendo sí. Santiago morirá mártir en el 44 como murió en manos de Herodes Agripa. Y San Juan estuvo pronto siempre para el martirio. Lo quisieron martirizar, pero Dios no quería eso. Mejor es hacer la voluntad de Dios que el martirio, ciertamente. Mejor es la voluntad de Dios que el sacrificio. Pero sí participó del bautismo de nuestro Señor, la suerte de su maestro, desprecios, persecución, dolor. Y estuvo también al pie de la cruz. Yo quiero que Él quede hasta que yo vuelva. ¿A ustedes qué? Nos diría el Señor. La imagen de beber el cáliz, de ser bautizado con el bautismo que he de recibir, no tiene, dicen los exégetas, que referirse necesariamente a la muerte de martirio. Luego continúa el texto con la indignación de los otros 10 apóstoles. Nuestro Señor es más duro con los otros 10 apóstoles, que se indignan porque los dos hermanos del hijo del Zebedeo querían los primeros puestos. Y acá dicen los exégetas que tampoco nuestro Señor niega en principio esta tendencia a la primacía. Está bien, ¿queréis los primeros puestos? Yo les voy a mostrar cómo los obtendréis. En todo el Nuevo Testamento, este lugar, dicen, es el único donde se ve claramente y con claridad la distinción entre el poderío mundano y el ideal cristiano. Es más, el Evangelio de San Marcos dice una cosa muy misteriosa. Sabéis que los que figuran, dice, como jefe de las naciones, las tratan despóticamente, como que ya figuran como jefe de las naciones. Y los grandes entre ellos abusan contra ellos de su autoridad, como pasa hoy en día. Figuran como que hay que obedecerlos, pero ya mandan en contra de la ley de Dios.
Menos mal que lo dice el texto. El texto de San Mateo no lo dice. Dice, mas Jesús llamándoles así, dijo, ¿sabéis que los jefes de las naciones reconocen la jefatura? ¿Sabéis que los jefes de las naciones los tratan despóticamente y los grandes abusan con ellos de su autoridad? En cambio, en San Marco dice otra cosa. ¿Sabéis que los que figuran como jefe, como hoy en día el crápula de Fernández figura como jefe, que no hay que obedecer en nada de lo que manda, y menos los poderes mundiales, no hay que obedecer en nada de lo que manda, porque pertenecen al anticristo moral, a ese grupo de gente que es anticristo, anti-iglesia católica, la verdadera, por supuesto. Y está muy bueno porque figuran como jefe de las naciones y los tratan despóticamente, y se creen grandes entre ellos y abusan de su autoridad, Eso hay que verlo, porque muchos los corren con que no, bueno, son las autoridades, como el crápula también, el anticristiano de Bergoglio, que figura como jefe, pero no es el jefe. Y abusa de su autoridad, lo dice el texto. Aquí nos autoriza, por supuesto, a desobedecer a aquellos que figuran como jefes y que abusan de su autoridad. No sea así entre vosotros. Pero nos dicen, no, hay que obedecer, nos corren con eso, son las autoridades. Y aparte, dice San Pablo que en los apóstoles, quien no obedece a autoridad, desobedece a Dios. Pero aclaran los comentadores, autoridad legítima. Autoridad legítima. La autoridad se hace ilegítima si va en contra de la ley de Dios. Y aquí el texto lo autoriza. Figuran como jefes, no son jefes. Bien, cerrando ese paréntesis y mostrando que lo que decía de que es el único texto en todo el Nuevo Testamento donde se ve claramente la diferencia que hay entre el poder mundano y el poder cristiano, el poder judaico y el poder cristiano, de la cual nos autoriza, por supuesto, nos manda no obedecerlos en nada de lo que mandan en contra de la ley católica, de la ley cristiana, de la ley de Dios, que es la ley de Dios. Ya lo sabemos eso. Simplemente para recordar ese texto. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, dicen los exégetas, este es el lugar donde se expresa con claridad la distinción entre el poderío mundano y el ideal cristiano, el poder cristiano. Y luego nuestro Señor corrige y dice, quien quiera llegar a la gloria, quien quiera estar con Él en su gloria, quien quiera ocupar puestos en su reino, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos, haced lo mismo. Se pone Él como ejemplo. Ya no pone más a nadie como ejemplo. Él. ¿Quieren participar en mi gloria? Está muy bien eso quererlo, es muy bueno. Pongan sus personas y sus cosas para servir y dar su vida por los demás. Como yo lo he hecho, y lo voy a hacer primero para que vean cuál es el ejemplo. Preparados, prepárense. ¿Quieren puestos? Está muy bien, perfecto. Así eso es lo que uno debe desear. De hecho, como decíamos, no se indignó con los 2 zebedeos y sí se indignó con los otros que no tenían tanto deseo de estar en su gloria. Llamó a los hermanos hijos del Zebedeo, hijos del trueno, por su deseo de que venga su reino, mejor que los otros apóstoles, los otros 10 apóstoles, que se indignaron, en vez de decir, bueno, nosotros también queremos entonces estar. No, se indignaron porque unos querían estar en su gloria y ellos no, como hacen hoy en día. Se indignan porque queremos que venga su reino. Bien, entonces, estos 2 los precedían en el deseo. No se preocupen por los puestos, le dice nuestro Señor. Eso ya está dispuesto por mi Padre. Quédense tranquilos. No se preocupen por eso. Procurad de estar conmigo en mi gloria, que eso ya es lo más importante,
Y ahí se cumple la última frase del Evangelio de hoy. Muchos son los llamados a estar con Él en su gloria. Pocos son los escogidos. Pocos los siguen. Pocos tienen el deseo. Pocos luego ponen todas sus personas y sus cosas a servicio de los demás, de la iglesia. Como dice San Pablo, haced caridad, especialmente con los hermanos en la fe. Y esos son los que van a estar conmigo en mi gloria. Así como el Hijo del Hombre, no ha de ser así entre los que aman mi venida. Si alguno quiere ser grande, sea servidor de todos. Termina así el Evangelio de San Marcos. Y llamándolos, así Jesús les dice: ¿sabéis que los que figuran como jefes de las naciones los tratan despóticamente y los grandes entre ellos abusan contra ellos de su autoridad? No es así entre vosotros. Antes, el que quiera hacerse grande entre vosotros, está bien querer ser grande, sí, hágase servidor de todos. Y el que quiera entre vosotros ser primero, hágase esclavo entre todos. ¿Cómo, Señor? Puesto que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Nadie puede dudar del ejemplo de nuestro Señor, que vino a servir a todos, vino a morir para rescatar a muchos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ella sí que no se indignó, que ella fue con su conducta la elegida de Dios para ocupar el puesto al lado de nuestro Señor a su derecha. Ella que nos asista, que nos ayude, que nos consiga ese deseo y la gracia de poder obrar como mandó nuestro Señor, para poder estar con Él en su gloria. Eso es lo que debemos pedir. Y bueno, si los demás se indignan, problema de ellos. Otórganos que uno a tu diestra y otro a tu izquierda nos sentemos en tu gloria. No lo corrige. En tu gloria es en la segunda venida. En su gloria se sentará Él en su trono y hará sentar a aquellos que hayan deseado su venida y hayan seguido su ejemplo, el ejemplo del Hijo del Hombre. Pidámosle a la Santísima Virgen María, nos concede esa gracia inmensa, que no merecemos, pero nuestro Señor, y aquí termino porque me pasé ese punto que es importante, cuando nuestro Señor dice: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? No le dice queréis beberlo, no. Utiliza la palabra podéis. No dice queréis, sino podéis. La respuesta es misteriosa, dicen. ¿Por qué no dijo queréis beber el cáliz? No. ¿Podéis beberlo? Sería para meditarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.